SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la trampa de la deuda. La deuda pública se dispara. Es un tamaño histórico. No es récord porque a lo largo de este año hemos llegado a estar peor, pero es monstruosa la factura que deja el COVID el pasado año. Son casi 82.000 millones de euros de factura en deuda pública. Hemos tenido que pagar hospitales, educación, hemos tenido que pagar una red de cobertura social en paro y en ERTES absolutamente espectacular. Y este es el tamaño de la factura, 82.000 millones de euros de deuda más, un 6% más. Y a partir de aquí, problemas. Porque todo esto llega cuando empiezan a subir los tipos de interés, es decir, cuando empieza a encarecerse el precio de esa deuda. Hoy la vicepresidenta Nadia Calviño decía que se está reduciendo el ratio entre PIB y deuda, pero hay que empezar un proceso de consolidación que ya se empezó el año pasado, dice Calviño, seguiremos este año, pero lo cierto es que ahora mismo estamos en niveles del 118% de nuestro PIB como deuda. En castellano, para entenderlo, debemos más de lo que ganamos, debemos mucho más de lo que ganamos. Y es cierto que hemos estado peor y este es el único consuelo en toda esta figura. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. El único consuelo es que a lo largo del año hemos estado peor. Sí, hemos estado peor, pero seguimos en niveles de deuda altísimos. De hecho, el cierre del año es el nivel de deuda más alto a final de año, en un mes de diciembre, de toda la serie histórica. Según los datos del Banco de España, las administraciones públicas deben 1.427.000 millones de euros. Ese es el total de todo lo que deben. Y este nivel de deuda, como dices, ha subido en prácticamente 82.000 millones en el último año. Pero como la economía también ha crecido, el porcentaje de deuda sobre el PIB baja. En 2020 estaba en el 119,9%, empezó 2021 acercándose al 125% y ahora, según estos datos, que son aún provisionales, la ratio ha bajado hasta el 118,7%. Es una ratio que está por debajo, es decir, está mejor de lo que había previsto el gobierno. Si vamos al detalle, vemos que en 2021 todas las administraciones han subido su deuda, pero la que más, y con mucha diferencia, es la administración del Estado. Y si buscamos la foto ampliada, tenemos que desde que empezó la pandemia, la deuda ha subido en más de 220.000 millones de euros. Ha pasado de representar el 95% del PIB al 118,7%. Todo esto que tenemos es antes de que empezaran a subir tipos de interés. Ya se han anunciado, aunque todavía no lo han hecho, en Estados Unidos y se está descartando aquí, pero antes de que empezaran a subir tipos de interés y antes de que empezara a encarecerse nuestra deuda. No solo tenemos una montaña de deuda, vamos camino de tener una montaña de intereses, porque el bono español a 10 años está pagando ya un 1,3%, un 1,298, 1,3, un 1,3% frente al 0,2 que pagaba el año pasado. En castellano, el año pasado era gratis endeudarse, este año empieza a ser caro. El Ejecutivo dice, lo decía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que las previsiones eran más o menos estas. Se va produciendo una importante reducción de esa deuda, sobre todo en el año 2021 respecto al 22, en donde pasaríamos del 119 al 115,1. Pero y en el año hoy añadía, los organismos internacionales están presionando. Los organismos internacionales, como usted comentaba, lo que ponen de manifiesto es que existe capacidad, existe, margen fiscal para que el Gobierno de España avance en la progresividad de nuestro sistema tributario. Y lo cierto, Jordi Fábrega, es que el Fondo Monetario Internacional está apretando, está diciendo, fijen ya un camino que reduzca la deuda. Sí, esa es una de las principales conclusiones del informe sobre España que acaba de presentar el Fondo Monetario, un informe en el que incluía algunas recetas sobre cómo corregir ese desequilibrio, esa deuda. La fundamental, como dices, es que lo primero,
es recuperar la actividad, y a partir de ese momento, que sitúa finales de este año, es cuando el fondo dice que hay que empezar a tomar medidas para reducir la deuda. Pero para ello pide que se presente cuanto antes, que se presente ya ese plan de consolidación fiscal, un plan que diga cómo se quiere reducir la deuda y el déficit, aunque ahora no se aplique, pero que ya esté preparado para cuando se pueda aplicar. Y luego señala que hay algunos impuestos en los que hay margen para subir, para aumentar la recaudación, y cita básicamente dos impuestos, dos ejemplos. Impuestos ambientales, en la fiscalidad verde, dice el Fondo Monetario, hay margen para conseguir más ingresos, y el otro ejemplo es el IVA. Se pueden reclasificar el tipo en algunos productos para conseguir aumentar la recaudación. Eso que están escuchando no es una recomendación, empieza a sonar a dictado de organismos internacionales. Subir el IVA, subir impuestos ambientales, entiendan ustedes, gasolina y demás. Este es no uno, sino dos problemas económicos que tiene el gobierno. Tenemos una deuda, había que pagar toda la factura del COVID, sin duda, pero tenemos una deuda monstruosa y empezamos a tener unos intereses abultados también. Insisto, no es un problema económico, son dos. Hay además un problema legal, y es que las reglas fiscales que ahora mismo limitan la deuda están suspendidas, pero han de volver. El gobierno Sánchez dice. Creo que ambos países coincidimos en que las reglas fiscales actualmente suspendidas son demasiado complejas, difícilmente cumplibles en el contexto de la pandemia. Y por tanto el Gobierno de España considera que es importante reformarlas teniendo en cuenta dos grandes consideraciones. La primera de ellas, que tenemos que dar respuesta al reto climático que nos están pidiendo los jóvenes en nuestro continente, y también a la transformación digital. En muchas ocasiones ambas van de la mano. Un mensaje unido al que, dice Calviño, no tiene sentido volver a aplicar sin más las reglas prepandemia. Necesitamos abordar importantes inversiones públicas y ahora mismo tenemos este problema económico por duplicado, deuda e intereses. Tenemos un posible problema legal. Si vuelven las normas anteriores, tenemos un apuro. Y además tenemos un problema privado, porque toda esta subida de intereses es la que afecta al Estado. ¿Tienen ustedes una hipoteca? Bienvenidos a la subida del Euribor, porque está empezando a subir, pese a que el Banco Central Europeo sigue insistiendo en que no van a subir los tipos de interés. A rate hike will not occur before our net asset purchases finish. Es lo que dice Christine Lagarde, no va a haber subida de tipos, es lo que dice Hernández de Cos, el Banco de España. Si miramos esas previsiones de los mercados, si miramos esas previsiones de los analistas, si miramos esas previsiones de las principales instituciones, todo esto, junto con la nueva Forward Guidance, lo que me lleva a decir es que, a concluir, es que es improbable que veamos subidas de tipos durante el próximo año, ni incluso por algún tiempo con posterioridad. No va a haber subida de tipos, dice el Banco Central una vez y otra vez y otra vez. Lo cierto es que el Euribor ha empezado a subir ya y está subiendo a una velocidad dramática. La velocidad en 3 meses significa que el Euribor, que estaba en el menos 0,5%, si ustedes tienen hipoteca saben cómo se les ha ido abaratando esa hipoteca a lo largo de los últimos años, ahora está en el 0,3 negativo, es decir, de menos 0,5 a menos 0,3 se les va a encarecer la hipoteca. ¿Cuánto? Ahora mismo una hipoteca media va a pagar 10 euros más al mes. 120 euros más al año, aproximadamente. Hay 400.000 millones de euros en crédito hipotecario en España, así que no hay solo un problema o una trampa de deuda pública, tenemos también una trampa de deuda privada. Javier Díaz Jiménez, profesor de macroeconomía en la IES Business School, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tenemos un apuro con finanzas públicas? Este nivel de deuda, ahora que empiezan a subir tipos y encarecerse las deudas, ¿es un problema público? Sí, yo creo que vamos a ver, es un problema, pero es un problema que conocido. La razón que lo ha creado ha sido los gastos de la pandemia, me parece que eran gastos absolutamente justificados. El rebote va a diluir una parte de la deuda, lo hemos visto en estos últimos datos, en el cierre de 2021, hemos visto cómo el crecimiento del Producto Interior Bruto ha reducido ese ratio, me parece que eso también es importante, pero es verdad que vamos, lo habéis contado muy bien, vamos hacia un escenario de subida de tipos, la deuda en sí misma, que sea un número, que sea otro, que sea un ratio de PIB o otro, no es tan importante, importa sobre todo cuál es el coste de financiación de esa deuda. Ese coste va a aumentar, el Euribor va a subir, las hipotecas van a encarecerse y ese es el escenario
más previsible en los próximos meses, en los próximos trimestres. Vamos a ir camino de una consolidación fiscal. Eso es innegable. Consolidación fiscal, tradúzcamelo a quien nos está escuchando, es vamos a pagar más impuestos. Bueno, sí, vamos a tener que gastar, bueno, puede hacerse vamos a tener que reducir el déficit público. ¿Okay? El déficit público lo podemos reducir por el lado de los ingresos, por el lado de los gastos. Es verdad que si fuera cierto que estuviéramos en la última oleada de la pandemia, los gastos sanitarios van a poder reducirse y eso va a aliviar las cuentas públicas, pero yo también anticipo que va a haber no necesariamente una subida de tipos, pero tenemos que aumentar la recaudación. Tenemos que pagar el IVA. Los españoles tenemos que aceptar que tenemos que pagar el IVA. Porque ahora mismo las únicas formas de equilibrar esto es gastar menos, crecer más o pagar más. Y dice usted, ¿IVA va a ser el impuesto que suba? Es el impuesto que debería subir, es el impuesto que deberíamos de tener mejor cumplimiento de la fiscalidad, es el impuesto que deberíamos de convencernos que tenemos que pagar todos. Es un impuesto que tiene muchas excepciones, que tiene muchos tipos reducidos y súper reducidos. Y realmente cuando uno mira las cuentas públicas españolas, la recaudación de los distintos tipos, las compara con otros países europeos, es el que más destaca, ¿no? Donde realmente no estamos cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales. Si queremos el estado de bienestar al que aspiramos, tenemos que estar dispuestos a financiarlo. El planteamiento que una parte del gobierno, Podemos, llevaba a la mesa era reducir el número de IVA, es decir, ampliar la lista de alimentos, bebidas no alcohólicas con un tipo súper reducido al 4%, reducir al 4% también higiene femenina, alimentación animal y rebajar al 10% peluquería, servicios veterinarios, decía, recaudar 1.200 millones menos en IVA. ¿Eso es una vía cegada? A mí me parece que eso son todas medidas populistas, que el camino no debe ser ese, que las personas que lo necesiten, la ayuda no tiene que ser bajando tipos. Los tipos, si tú quitas si tú reduces el IVA de cualquier producto, beneficias a todo el mundo, a los ricos y a los pobres. Las personas que lo necesiten, les tenemos que ayudar. Nadie tiene que quedarse atrás, pero eso no se consigue bajando los tipos fiscales, porque entonces no se puede financiar el estado de bienestar, no se puede financiar la sanidad pública, no se puede financiar la educación pública. Lo que tenemos que hacer es cumplir, pagar los impuestos que son impuestos democráticos, que son los impuestos que tenemos que hacer. Tenemos que cumplir con nuestros socios de la eurozona y de la Unión Europea y tenemos que ayudar a las personas que lo necesiten, pero tiene que ser con brocha fina. Bajar el IVA es una brocha muy gorda, se lo bajas a todo el mundo. ¿Por qué vamos a hacer eso? ¿Sociedades? ¿Hay que subir impuestos de sociedades? No hay que subir los tipos, lo que hay que hacer es reducir las exenciones. Lo que tenemos que hacer es limpiar las bases. Se puede recaudar lo mismo con tipos altos y bases reducidas, o con bases amplias y tipos bajos. Es mucho mejor usar esta segunda alternativa. Es decir, quitar todo lo que ahora mismo desgravan, deducen o directamente no pagan algunas compañías, que reduce su tipo efectivo a dígitos de un dígito solamente. Exactamente, esa es la medida. Pues Javier Díaz Jiménez, profesor de macroeconomía en el IES Business School, gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Gracias a vosotros, un abrazo. A esta hora esto es lo que tenemos y este es problema de primera magnitud. Tenemos tipos al alza y deuda más elevada de lo que hemos tenido jamás. ¿Tenemos un problema? Es la pregunta del día. Y en los mercados, este es el hombre y el nombre, Tim Cook. Porque hay una auténtica revolución de accionistas en Apple. Una revolución interna contra su salario, 99 millones de dólares. El ejecutivo mejor pagado del planeta en la compañía mejor retribuida del mundo, porque los accionistas han visto aumentar un 1000% el valor de sus acciones. Pero hay rebelión a bordo, porque Tim Cook va a percibir ese sueldo, 99 millones de dólares. Es un sueldo importante y es sobre todo un contraste muy, muy fuerte.
porque en Estados Unidos empieza a instalarse el activismo accionarial. Son activistas, accionistas que vigilan el buen gobierno corporativo y que están protestando a cada subida de sueldo de los grandes ejecutivos. O contraste con España, donde las subidas de sueldo están siendo contestadas con silencio de los accionistas. Ha ocurrido en las entidades que ya las han anunciado. La primera, BBVA. Su presidente, Carlos Torres. Entre 2021 y 2022 esperamos distribuir a nuestros accionistas más de 7.000 millones de euros. Se sube el sueldo 5%, 7,8 millones de euros. Su número 2, su consejero delegado, Nurgens, se sube el sueldo un 8%. Ganará 6,8 millones de euros. Del beneficio. La respuesta del accionariado en BBVA de momento ha sido silencio. 5% de subida, 8% de subida, nada que objetar. En Repsol ha ocurrido exactamente lo mismo, donde su consejero delegado, Josu Yonimaz, ha sido un año en el que hemos aprobado la inversión de la primera planta de biocombustibles avanzados. Se ha subido el sueldo un 15%. Gana 4,2 millones de euros, un fijo de 1,2 y un variable que, como ha subido el precio del petróleo, ha disparado ese salario suyo, 1,36 millones de euros, 15% de subida en Repsol. La generación fotovoltaica y eólica. Y silencio también accionarial. Y ha ocurrido lo mismo en Iberdrola, donde su primer ejecutivo, donde Ignacio Sánchez Galán es el ejecutivo mejor pagado del IBEX, 10,6 millones de euros. En 2021 Iberdrola ha batido el récord de inversiones hasta rozar los 5.000 millones de euros. 10,6 millones de euros significa 2.400 euros por hora. Ese es el sueldo de Sánchez Galán, que tampoco ha sido contestado por el accionariado. Hay un contraste muy fuerte ahora mismo entre la respuesta accionista en Estados Unidos y en España. Estados Unidos y Brasil. Francisco Quintana, director de Estrategia e Inversión de ING. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Hay un accionismo activista en Estados Unidos que no ha llegado aquí. Vimos cómo abogaba por fracturas empresariales, hemos visto cómo termina llegando a Naturgy. ¿Podemos esperar que esto llegue aquí? ¿Podemos esperar ese activismo accionarial en España? Es cierto que en España vamos un poco por detrás respecto a otros países en términos de activismo accionarial. Hay muchos tipos de activismo diferentes. Hay algunos que se perciben por la sociedad como positivos, como puede ser el caso del que estamos hablando, de Apple, en el que los accionistas son capaces de intervenir para controlar costes, que se pueden percibir como desmedidos. Hay casos en los que intervienen para incrementar la diversidad de los consejos, entonces también tiene un impacto claramente positivo en las empresas. Sobre todo, donde se está viendo mayor parte del activismo es en términos de ESG, en obligar a las empresas a incorporar más factores que tienen en cuenta cuestiones medioambientales y de gobernanza, ¿no?, en sus criterios de actuación. Entonces, digamos, eso es un activismo generalmente entendido como positivo. Vamos por detrás que en el resto de Europa. Y luego existe un activismo también que se entiende en muchos casos como negativo, el activismo que entra para darle una vuelta a una empresa en crisis, ¿no? Entonces que puede ser muy desestabilizador para las operativas. Se le percibe como una amenaza, ¿no? Lo que ocurre es que en este caso lo que se está hablando es directamente del salario de los principales ejecutivos. Es decir, parece haber un conflicto entre agente y principal, entre quien supuestamente es empleado, por muy accionista que sea, pero por muy primer ejecutivo que sea, es empleado, y los accionistas que son los dueños y dicen, oiga, usted no puede ganar estas obscenidades, estas barbaridades de dinero. Sí, no, es cierto. En ese caso es sin ninguna duda positivo. El hecho de, al fin y al cabo, no es más que aumentar la capacidad de los accionistas de tomar el mando del destino de la empresa. Y es verdad que es algo que no ha quedado resuelto históricamente en el diseño de las empresas, ¿no? ¿Cómo es posible que unos empleados, por muy primeros empleados y gestores que sean, puedan tener intereses que no estén alineados con el accionista? ¿Y cómo puede ser que haya tantos bolsillos dentro del accionariado de una empresa, que si la empresa está diseñada o sale en bolsa con unas limitaciones, con unas restricciones determinadas, puedes dejar a 70-80% de los accionistas sin ningún tipo de voz, ¿no? Entonces, todo eso son ineficiencias que tenderán a resolverse, y creo que es una de las tendencias que vamos a ver en el futuro, junto, como decía, cuestiones medioambientales. Es una tendencia a mayor transparencia y a mayor, digamos, lo que se dice, lo que los anglosajones llaman accountability, ¿no? La capacidad de ejercer control de los accionistas sobre los equipos de gestión. Pues Francisco Quintana, director de Estrategia e Inversión de ING, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo.
Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.